días. Después de que Mercedes haya hablado de la evolución del proceso de momificación cronológicamente, pues a mí me gustaría hablar de algo más práctico, más empírico. Y es que voy a explicar el experimento que hemos realizado las dos, pero no sin antes pues, comentar un poco las fuentes clásicas que han sido la base realmente de nuestro experimento, siendo los máximos informadores Heródoto y Diodoro de Sicilia. Y es que la práctica de la momificación, como ha dicho ella anteriormente, pues está lleno de secretismo y por tanto no se han conservado o no han llegado hasta nuestros días pues fuentes escritas egipcias que corroboren la técnica de momificación ya hasta época tolemaica romana, y realmente pues eran paperos muy religiosos más que técnicos. Sin embargo, pues Heródoto llega a Egipto en el siglo V antes de Cristo, cuando todavía era época faraónica, ya en las últimas dinastías, concretamente en la 27, perdón, siendo la única fuente escrita que tenemos hasta el momento. Pero estamos hablando de un griego que posiblemente no vio con sus propios ojos nunca una momificación, y aunque lo más seguro es que se basara sus escritos en las palabras de miembros de la élite o sacerdotes egipcios. De ahí que corresponda sus escritos con una momificación propia de la dinastía 18, es decir, unos 1000 años antes de que él estuvo allí. Y eso es que, bueno, los egipcios quisieran rememorar la época de esplendor de su momificación y no la época donde el exterior era lo único importante. Bueno, así que hay que tener cuidado a la hora de asimilar sus escritos al pie de la letra, ya que, bueno, como he dicho, es griego y su cultura y su visión pues también lo son, obviamente. Así que, aún así tampoco hay que dejarle de lado porque, como he dicho, pues es que es la mayor fuente de información que tenemos hasta el momento de estas técnicas. El segundo informador, como he dicho, es Diodoro, y que llega a Egipto en el siglo I antes de Egipto, o sea, antes de Cristo, y bueno, está inmerso ya en una época de dominación totalmente griega, por lo que es menos veraz incluso que Heródoto, pero sí que le complementa en cierta medida. Os he traído los 3 párrafos que Heródoto escribe sobre la momificación, los 3 métodos, que me gustaría leerlos porque así yo creo que se va a ver bastante bien luego a la hora de explicar el experimento. Bueno, en el primer método dice: ante todo, meten por las narices un hierro corvo y sacan el cerebro, parte sacándolo de ese modo, parte por drogas que introducen. Después hacen un tajo con piedra afilada de Etiopía a lo largo de la ijada. Sacan todos los intestinos, los limpian, lavan con vino de palma y después con aromas molidos. Luego llenan el vientre de mirra pura molida, canela y otros aromas salvo incienso, y cosen de nuevo la abertura. Después de estos preparativos embalsaman el cadáver cubriéndolo de nitro, que es natrón, durante 70 días, y no está permitido adobarle más días. Cuando han pasado los 70, lavan el cadáver y fajan todo su cuerpo con vendas cortadas en tela fina de hilo, y le untan con aquella goma de que se servían por común los egipcios en vez de cola. Entonces lo reciben los parientes, mandan a hacer un ataúd de madera, lo guardan y lo depositan en una cámara funeraria colocándolo en pie contra la pared. Bueno, a este primer método Diodoro lo dice más o menos parecido, pero concreta que la parte de la incisión se hace en el lado izquierdo del abdomen y que los riñones se dejan en el interior. Y bueno, ya se va por otros derroteros un poco más religiosos y no describe los otros 2 métodos, que sin embargo pues Heródoto sí que lo dice. Como bien pone ahí, pues dice: ese es el método más suntuoso de preparar los cadáveres. Para los que quieren la forma media y huyen de la suntuosidad, los preparan así: llenan unos clísteres de aceite de cedro y con ellos llenan los intestinos del cadáver, sin extraerlos ni cortar el vientre, introduciendo el clíster por el ano e impidiendo que vuelva a salir, y lo embalsaman durante los días fijados. El último sacan del vientre el aceite de cedro que habían introducido antes, el cual tiene tanta fuerza que arrasa consigo intestinos y entrañas ya disueltos. La carne la disuelve el nitro y solo resta del cadáver la piel y los huesos. Una vez hecho esto, entregan el cadáver sin cuidarse de más. El tercer modo de embalsamar, con que preparan a los menos pudientes, es este: lavan con purgante los intestinos, embalsaman el cadáver durante los 70 días y lo entregan después para que se lo lleven. Bueno, yo creo que habiéndonos puesto ya en situación, se puede dar paso a la descripción del experimento. Tengo que advertir que, hombre, las imágenes no son muy agradables, para la gente sensible a lo mejor son un poco duras, pero realmente he seleccionado y no están las más grotescas, os lo puedo asegurar.
Bueno, como he dicho, el experimento pues, se ha realizado eludiendo a los 3 métodos de Heródoto, aplicándolo a 3 conejos diferentes, por lo que ya se crea la primera de las muchas limitaciones que tiene el experimento, ya que se ha aplicado una modificación humana en un animal, que ya crea unas imposibilidades como que no se puede extraer el cerebro, el tipo de piel es distinta, el interior también es distinto, el tamaño es diferente. Pero también hay que tener en cuenta otros parámetros que nos pueden influir, como son la temperatura y la humedad, tan diferentes en Egipto, o que no se ha podido adaptar como hubiéramos querido a algunos materiales que teníamos que utilizar, ya fuera porque no hemos podido acceder a ellos o porque, bueno, hacer unas réplicas pues costaba demasiado dinero. Bueno, ya en el método 1 es el más elaborado y el que, bueno, solo se podrían permitir ya los miembros de la más alta sociedad, los reyes, por ejemplo. Y el primer paso al no poder extraer el cerebro, pues es hacer una incisión y esviscerar a través de ella. Con una auténtica piedra de Etiopía se hace esta incisión, como podéis ver en la fotografía, y se extraen todos los órganos, excepto el corazón y los riñones. Se lavan los órganos con vino de palma, para lo que en realidad se ha utilizado unos 50 mililitros de orujo, el cual aporta un 30% de alcohol, y 200 mililitros de etanol, que es alcohol puro absoluto. A esto se le han añadido una pizca de mirra y canela como elementos aromáticos. Después estos órganos se colocan en sus respectivos recipientes con natrón y se colocan por separado. Luego se procede con el relleno temporal, que se han utilizado 6 bolsitas de lino y se ha rellenado con natrón y algunos aromas como canela y mirra, se anudaron y se introducieron en el interior. La incisión es cosida y el cuerpo se mete en el contenedor con 13 kilos de natrón. Bueno, aunque no lo he dicho, el natrón es una sal proveniente de Egipto, del Wadi Natrum, que se adquiere de manera compacta, como podéis ver ahí, y que para utilizarla de esta manera pues se tuvo que pulverizar, lo que comprobamos que era una tarea bastante ardua. Y bueno, siguiendo con el experimento, Heródoto, como hemos visto, comenta que son 70 días lo que realmente este cuerpo tendría que estar ahí, así que lo dejamos ese tiempo, aunque se hicieron revisiones periódicas. Y bueno, ya el día 70 comprobamos el interior y vemos que está colmatado. Y es que, bueno, los sacos del relleno temporal se habían colmatado con los líquidos internos y había producido que todo estuviera inundado en la cavidad abdominal y torácica. Bueno, se decide extraer todo el líquido, también el relleno temporal, y se aplica natrón seco directamente, lo dejamos durante 12 días, y ya después podemos proceder con el vendaje. Bueno, se utilizan unos 20 metros de lino en tiras finas, y para la adhesión pues, se ha utilizado goma arábiga fundida. Bueno, ya en el segundo método se procede con un enema de aceite de cedro, entre comillas, porque se ha utilizado 47 mililitros de aceite esencial de cedro, que son los 5 botecitos que veis ahí, 45 mililitros de guayacol y como base pues 530 mililitros de aceite de girasol. Se introduce por el ano paulatinamente durante 8 horas aproximadamente y después el cuerpo, después de coser el ano, pues se introduce en una mezcla que en vez de utilizar natrón para tener un mayor abanico de posibilidades y contraste, pues ha decidido utilizar sal común y en proporción pues mitad de bicarbonato sódico. Y así, bueno, pues ver las probabilidades de los componentes del natrón en sí. Se introduce y a los 28 días, en una de esas revisiones que hicimos a todos los conejos, pues vemos que las sales estaban totalmente húmedas, así que no se pudieron reutilizar, como sí pasó en el caso del natrón, que se secó inmediatamente al sol. Así que tuvimos que poner nuevos kilos de sal y de bicarbonato. Bueno, ya a los 70 días se intenta hacer esa extracción que dice Heródoto que arrasa con los intestinos y sale por el ano, pero es imposible. Así que pues se decide ver cómo está el interior y se comprueba que efectivamente no está licuado, pero bueno, tampoco está descompuesto. Y como veis ahí, pues es reconocible totalmente la tráquea, el corazón y los pulmones y no están para nada descompuestos.
He de decir que en este método y en el anterior cogimos muestras de algunas zonas y de órganos para un futuro análisis histológico y que esperemos que cuando tengamos los resultados podamos hacer un artículo interesante sobre ello. Y bueno, ya se venda, como en el caso anterior, con lino y goma arábiga como adhesivo. Y en el tercer método también se utiliza un enema peranum, pero con 500 mililitros de agua. Se intenta hacer una lavativa, pero no es posible. Y lo único que conseguimos son pues, 100 mililitros de agua manchada. Así que ya se introduce en natrón, que para lo que hemos utilizado también una mezcla propia de natrón con esas sales y bicarbonato. Y a los 28 días que se hacen esas revisiones, pues se comprueba que el olor era horrible, horrible, y los gases internos habían producido 3 agujeros a través de la piel que se veían y se observaban en el natrón, también como podéis ver ahí. Y bueno, ya definitivamente decidimos hacer la autopsia para ver cómo estaba el interior y estaba pues totalmente putrefacto y tenemos que desechar el tercer método y decirle adiós a lo que decía Heródoto. Bueno, me paso a los problemas porque después de que sepáis cómo se ha hecho el experimento, cuáles son las fuentes clásicas y bueno, cuál ha sido la evolución del proceso de momificación, como ha contado Mercedes, yo creo que es importante saber los problemas que aún hoy día están en el aire, porque con las conclusiones de nuestro experimento queremos como responder a ciertas preguntas que vemos aquí, ¿no? Bueno, en un primer momento, el natrón es la base de la desecación, que es la fase más importante de la momificación, y es que el problema desde un principio incide en el estado del material, como hemos visto que no se sabe muy bien si se fue en sólido, su estado o en líquido, aunque hay una especie de consenso en que el sólido es lo más eficaz, pero bueno, de momento todavía hay discusiones. Respecto a la resina, pues se hace preguntas como de qué árboles provenían o cómo se aplicaban, e incluso las traducciones de los clásicos y del inglés al español, yo leyendo los textos era un suplicio porque muchas veces no sabía si se está refiriendo a una resina en común, a una concreta, porque utilizaban muchas palabras genéricas cuando no lo era. Es difícil entender a veces lo que se quieren referir los autores y ya ni te cuento cuando se refieran a los clásicos. Pero bueno, aún así, aunque haya muchos problemas sobre la resina, he de decir que estudios de este mismo año han descubierto que la resina ya se aplicaba en el proceso de momificación desde época predinástica. Y bueno, quería comentarlo porque me parece un descubrimiento grande y es que bueno, cada vez se avanza más en esto de la momificación y de lo que se sabe sobre ella. Respecto al vino de Palma, pues es lógico que serviría como desinfectante y elemento aromático, pero es un elemento volátil y que no hemos conseguido tener restos para analizarlo tan precisamente como se debería. Personalmente, además, yo cuestiono que fuera vino de Palma, porque ¿por qué no pensar en la vid? Tenemos representaciones muy antiguas de los egipcios y no necesita la fermentación que sí necesita la savia de la palmera. Yo lo suelto. Ya eso ya sería cuestionable. Yo pongo dudas como lo pusieron otros, ¿no? Respecto a la cera, pues la duda es que sirviera ya en periodos tardíos como una especie también de resina, ungiendo todo el cuerpo con ella. Y otra curiosidad es que, bueno, la palabra cera copta para cera, que el copto viene del egipcio antiguo, es mum. Y bueno, no sé a vosotros, pero a mí me da mucho que pensar, ¿no? Ya en el aceite de cedro, o en el aceite, concretamente en el de cedro, porque es el que se utiliza, pues igual que con las resinas, no sabemos exactamente de qué árbol se está hablando, porque sabemos que viene de una conífera, pero no sabemos exactamente cuál. Y bueno, también hay dudas sobre las fuentes textuales, porque Heródoto nos comenta que se inyecta, pero sin embargo Diodoro nos dice que se unge. Así que lo que se ha podido pensar es que dependiendo del uso que se le diera al aceite, pues podría ser un tipo de aceite u otro. Ya con las sustancias aromáticas, pues tenemos certeza de que se utilizaba la mirra y la canela, por eso la hemos utilizado nosotras en el experimento como elemento aromático, pero sin embargo luego el incienso, Heródoto concreta que no se utilizaba. Y bueno, no sabemos exactamente por qué diría eso.
Bueno, ya con el instrumental, decir que el principal problema ha sido la falta de interés que pusieron los primeros arqueólogos e investigadores en ellos, porque se encontraban escondites o cachés y decidían que eso era basura y que no se tenía que investigar. Bueno, gracias a Dios, pues la mentalidad investigadora ya ha avanzado y es muy valiosa la información que se saca de esos cachés y de esas herramientas. La extracción del cerebro es el primero de los procesos, ya lo ha explicado Mercedes, así que tampoco voy a incidir mucho en ello, pero Bob Breyer y Ron Wade hicieron un experimento empírico y no es todo tan fácil como parece. Es muy fácil decir que se coge un hierbo curvo, se rompe el etmoide, se remueve y se saca. Y es mucho más complicado de lo que parece y lo comprobaron ellos con su experimento. Bueno, la incisión pues varía dependiendo del tiempo, y es que bueno, la momificación estuvo durante miles de años y no podemos esperar que se hiciera siempre el corte de la misma manera y el mismo largo ni nada. Así que podemos ver ahí algunas variaciones y también decir que como en todo hay excepciones y en el lado derecho también se han encontrado momias que tienen esa incisión al lado derecho, pocas, pero se han encontrado. Ya respecto a la extracción de las vísceras, pues el orden en el que se extraían, pues no lo sabemos exactamente, pero es verdad que con experimentos sí que se puede intuir cuál era ese orden. Sin embargo, tenemos otras dudas, como por ejemplo, ¿por qué estaban los riñones ahí? ¿Por qué los dejaban? ¿Por desconocimiento? ¿Por simbolismo? Pues ahí está la duda. Respecto a la desecación, que es la parte más importante de la momificación, como vuelvo a repetir, pues no solamente se utiliza natrón, se ha pensado en otros componentes, como por ejemplo la cal, que yo creo que es bastante improbable, o la resina ya en épocas tardías, como hemos dicho, para untar todo el cuerpo y sustituyendo prácticamente al natrón como desecante. El tiempo es otro de los problemas, porque Heródoto nos comenta que son 70 días, efectivamente, lo que parece ser que se tenía el cuerpo con esa sustancia desecante. Sin embargo, parece ser uno de los tantos datos trastocados que recibió, y que los sacerdotes comentaban eso precisamente por un tema simbólico. Y es que se referían a la estrella Sirio que desaparece del cielo durante esa cantidad de días precisamente. Y que es una metáfora muy bonita de lo que es el renacer en el más allá. Como podéis ver ahí, más bien el jeroglífico sirio se representa con 3 signos, el obelisco fálico, representando totalmente a Osiris, la cúpula que representa al útero de Isis y ya la estrella Horus. Así que tenemos aquí a toda la familia que representa al renacer. Y ya por último, en la licuación, pues son bastante improbables las posibilidades de esta, así que tendríamos que preguntarnos qué material haría posible eso, ya que Salima Ikram, en un experimento que hizo, utilizó trementina en vez de aceite de cedro y sí que se licuaron los órganos bastante bien, así que tendríamos que preguntarnos si realmente el aceite de cedro o cualquier otro tipo de sustancia. También, ¿cuánto tiempo tendría que estar en el interior para que hiciera el efecto? O si había algo o una herramienta que forzara esa extracción, porque aunque no lo sepamos, podría ser posible, claro. Bueno, ya en las conclusiones, sabiendo la cantidad de controversia que hay y como hemos visto con los problemas, y que bueno, con el experimento pues, se ha querido dar un punto de vista innovador y plantear nuevas preguntas, sacando conclusiones propias. Bueno, como veis en la imagen, a la izquierda vemos a nuestro método 1 y a la derecha a nuestro método 2, preciosamente puestos. Bueno, una de ellas y que no podemos, una de las conclusiones que no podemos dar por hecho es que podemos saber todo lo que los egipcios conocían sobre la momificación. Es que eso es imposible. Así que tenemos que tener precaución a la hora de asumir qué materiales se utilizaban o el cómo. Así que nosotros hemos utilizado goma arábiga porque se sabe de su antigüedad y que se supone que era fácil de disolver, pero bueno, descubrimos que esto último no fue así. Nosotros tenemos que utilizar una vitrocerámica para poder fundirla y claro, aunque funcione como adhesivo una vez fundida, nos preguntamos, ¿y cómo lo harían los egipcios? No creo que tuvieran vitrocerámica. Así que bueno, ahí está la duda. Respecto a la controversia del aceite de cedro, como he dicho, pues no se sabe si realmente fue enebro, cedro, pino o cualquier otro tipo de conífera, así que se puede, aunque bueno, con este experimento se puede confirmar que sí que sirve como un buen conservante, y es que cuando se pone el cuerpo a desecar,
lo que haría el aceite de cedro sería parar o frenar esa descomposición y antes se secarían los órganos que se pudrirían. Así que por ese lado está bien el material. Bueno, respecto al natrón, a pesar de que personalmente opino que la utilización más lógica sería en seco, pues no podemos directamente descartar la utilización en líquido porque podría haber muchos parámetros que hicieran que se utilizara por preferencia. Porque al principio en las primeras dinastías se desconocía que era más eficaz, porque algunas clases sociales también tenían esa preferencia, o por territorios, o bueno, simplemente porque había momentos en que faltaba ese material y obviamente mezclándolo con agua pues se utilizaba menos. Yo lanzo esas posibilidades y bueno, yo creo que ninguna es desechable y tenemos que andar con cuidado a la hora de verificar cosas tan a la ligera. Bueno, no solo hay conclusiones sobre los materiales y su utilización, también sobre algunos procesos, y es que hemos comprobado que en el método 1 y en el método 2 y en el 3 los enemas no son viables, y es que en el segundo no se licúan los órganos y en el tercero no se hace una lavativa. Y de cierta manera es lógico porque cuando un cuerpo se muere, pues los movimientos peristálticos que hacen que esa lavativa sea posible, pues cesan. Así que es bastante lógico que no se llevara a cabo. Puede que se hayan malinterpretado los escritos o que todavía no sepamos cómo se llevará a cabo esa manera de proceder con el enema. Se han encontrado enemas, como veis ahí arqueológicamente, que hacen, por ejemplo, que se descarte un enema a presión, pero sin embargo surgen otras dudas porque nosotros hemos colocado los individuos verticalmente boca abajo para que el líquido baje de manera más paulatina y mejor, pero ¿cómo lo harían los egipcios? Pues no lo sabemos exactamente. Nosotros teníamos un dispensador, pero ¿ellos disponían de algo parecido? Pues no lo podemos saber. Bueno, otro problema, y aunque hay muchos, este va a ser el último que planteé, es por qué dejaban los riñones en el interior. Bueno, se ha pensado que por desconocimiento, por una cuestión de simbolismo. Según el experimento, es cierto que si no se retira la grasa abdominal, los embalsamadores podrían no ver o no palpar, mejor porque ver poco, los riñones. Sin embargo, el hecho de que Diodoro especifique que no se sacan los riñones, me parece que ya entra ahí el juego algo más que lo práctico, un poco más simbólico. Pero bueno, lo que he dicho es que todavía está la duda en el aire. Bueno, sé que son muchas dudas planteadas y muy poco tiempo para decirlas, pero simplemente es para que vean la cantidad de controversia y preguntas en el aire que quedan todavía por averiguar de la momificación y que la momificación no es un proceso fácil, pero ni simbólica ni técnicamente. Y bueno, gracias a los últimos descubrimientos y a la colaboración cada vez más estrecha entre humanidades y ciencias, Mercedes, pues se complejizan los estudios y se convierten en cada vez más veraces las teorías. Y es que, aunque se hayan establecido algunos consensos en ciertos aspectos de la momificación, bueno, los problemas por resolver y las hipótesis por plantear todavía son muchas. Por eso, este experimento no se quiere quedar aquí y quiere analizarse de manera, bueno, a largo plazo. Y eso podrá ser posible gracias a que el Museo de Antropología Médica y Forense de la Complutense, que está en la Facultad de Medicina, ha aceptado a los 2 conejillos en su exposición. Y bueno, por último decir que el objetivo de este experimento no es refutar ni verificar a las fuentes clásicas o a los autores de hace 2 siglos, porque sería anacrónico y por tanto erróneo. Lo que se quiere es analizar lo que se sabe y plantearlo desde otro punto de vista y así pues intentar responder a preguntas que todavía no están muy claras. Y bueno, aunque se es consciente de las limitaciones de este experimento, no creo por ello que no se pueda seguir teorizando, y es que la finalidad de esta práctica no es la momia en sí, sino los conocimientos que aporta. Y muchas gracias por su atención.